Hablar de un hipotético gobierno de Santiago Abascal en España es abrir la puerta a una pregunta cargada de tensión y curiosidad: ¿cómo se transformaría el país si el líder de Vox llegara a la Moncloa? La política española, tan marcada por los giros de poder y los contrastes ideológicos, encontraría en este escenario un punto de inflexión que despertaría tanto esperanzas como temores. Porque no se trataría solo de un cambio de presidente, sino de una reconfiguración total del proyecto de nación, con implicaciones profundas en la vida diaria de millones de ciudadanos. Abascal representa, para muchos, la promesa de firmeza frente a lo que consideran la debilidad de las políticas actuales. Para otros, simboliza un retroceso en derechos y libertades conquistados durante décadas. Esa dualidad hace que imaginar un gobierno suyo sea como proyectar dos futuros posibles: uno en el que España recupera, según sus seguidores, orgullo, seguridad y soberanía, y otro en el que se instala un clima de confrontación, exclusión y rigidez social. Lo interesante es que, más allá de las emociones que genera su figura, Abascal y Vox han delineado un programa político claro que permite anticipar cuáles serían las primeras medidas de un gobierno liderado por ellos. Hablamos de cambios en inmigración, de un discurso más duro contra el independentismo catalán y vasco, de reformas económicas con sello liberal en algunos aspectos pero también con un fuerte componente proteccionista. En lo internacional, se proyectaría un distanciamiento de ciertas estructuras de integración y una aproximación distinta a las alianzas estratégicas. Imaginemos, entonces, a España bajo la batuta de Abascal. Una España donde la palabra orden se repetiría como mantra en cada intervención. Donde las fuerzas de seguridad tendrían mayor protagonismo y donde el discurso de la unidad nacional marcaría cada decisión del gobierno. Una España en la que los símbolos patrios serían exaltados hasta convertirse en bandera cotidiana, y donde la política migratoria daría un giro brusco hacia el control estricto y la restricción. Pero al mismo tiempo, no podemos ignorar que un escenario así abriría también nuevos conflictos. La resistencia social, las protestas, los choques con comunidades autónomas y con sectores de la ciudadanía serían inevitables. Porque gobernar España no es solo legislar desde la Moncloa, es lidiar con un mosaico complejo de identidades, sensibilidades y tensiones históricas que ningún líder puede moldear a su antojo sin despertar respuestas. Un gobierno de Santiago Abascal, en definitiva, sería un laboratorio político en el que se pondría a prueba hasta dónde puede llegar la fuerza de un proyecto nacionalista y conservador en una España marcada por la diversidad, la pluralidad y la memoria de luchas pasadas. Un escenario cargado de interrogantes donde cada decisión tendría el poder de redefinir no solo la política, sino la vida misma de quienes habitan este país. Para imaginar cómo sería España bajo un gobierno de Santiago Abascal, hay que detenerse en las propuestas concretas que Vox ha defendido públicamente, en sus discursos, en su programa electoral y en las declaraciones de su líder. Y lo primero que destaca es la inmigración, uno de los ejes centrales de su ideario político. Abascal ha planteado en múltiples ocasiones la necesidad de un control mucho más estricto de las fronteras, con especial énfasis en Ceuta y Melilla. Bajo su mandato, las llegadas de inmigrantes serían gestionadas con políticas de cero tolerancia, lo que implicaría expulsiones rápidas, mayores recursos a la Guardia Civil y a la Policía Nacional en los límites fronterizos y un endurecimiento de la legislación para quienes ingresen sin autorización. Este viraje colocaría a España en una posición similar a la de otros países europeos con políticas migratorias restrictivas, como Hungría o Polonia, generando al mismo tiempo adhesiones internas y críticas internacionales. El segundo aspecto clave sería la unidad nacional. Vox ha hecho de la lucha contra el independentismo catalán y vasco uno de sus estandartes, y un gobierno de Abascal probablemente implicaría la aplicación de medidas extraordinarias. Se reforzaría la idea de que España es una nación única e indivisible, lo que podría derivar en reformas constitucionales o en el uso más frecuente del artículo 155, como se hizo en Cataluña en 2017, para limitar las competencias de comunidades autónomas que desafíen el orden constitucional.
Este punto es especialmente sensible porque podría intensificar los conflictos territoriales, elevando la tensión en regiones con movimientos separatistas activos. En el terreno económico, el discurso de Abascal se mueve entre el liberalismo y el proteccionismo. Por un lado, promueve la reducción de impuestos, especialmente para autónomos, familias y empresas, con la intención de dinamizar la actividad económica y atraer inversión. Por otro, sugiere políticas de protección para determinados sectores estratégicos, como la agricultura, la industria nacional y la pesca, que considera fundamentales para mantener la soberanía del país. En este sentido, una España gobernada por Vox se orientaría hacia un modelo económico que busca priorizar la autosuficiencia y reducir la dependencia de importaciones, especialmente en un contexto de crisis global. Sin embargo, los críticos señalan que esta visión, aunque atractiva para algunos sectores productivos, podría entrar en conflicto con las reglas de la Unión Europea, que apuestan por un mercado común más abierto. En cuanto a la política social, los cambios serían igual de drásticos. Abascal ha sido muy claro en su intención de derogar leyes que, según él, han sido impuestas por la ideología de género y el feminismo radical. Esto implicaría eliminar normativas como la Ley de Violencia de Género y sustituirlas por una legislación que, en su visión, proteja a todas las víctimas por igual, sin distinción de género. Igualmente, ha expresado su rechazo a políticas que favorezcan el aborto o que impulsen la educación sexual en los colegios. Para unos, esto supondría una defensa de valores tradicionales y de la familia. Para otros, un retroceso en derechos conquistados tras décadas de lucha. La política internacional bajo Abascal también tendría un giro evidente. Vox ha expresado reservas hacia la Unión Europea, no en el sentido de abandonar el proyecto, pero sí de limitar la influencia de Bruselas en las decisiones nacionales. Esto significaría una España menos alineada con las directrices comunitarias y más centrada en recuperar soberanía en áreas como justicia, inmigración y economía. En el terreno diplomático, habría un acercamiento más estrecho a aliados que defienden políticas conservadoras, como Hungría, Italia o incluso Estados Unidos en determinadas administraciones republicanas. Respecto a América Latina, Abascal ha sido tajante en su rechazo a gobiernos de izquierda, por lo que un hipotético gobierno suyo implicaría tensiones con países como Cuba, Venezuela, Bolivia o incluso Brasil en ciertos contextos. Por último, el plano cultural y simbólico también cobraría relevancia. Bajo Abascal, se exaltaría el uso de la bandera, del himno y de las Fuerzas Armadas como pilares de identidad nacional. Se reforzarían celebraciones patrióticas y se promovería un relato histórico que dé mayor protagonismo a la herencia española frente a visiones críticas del pasado colonial o de la dictadura. Esta narrativa, para muchos, sería un intento de devolver orgullo nacional, para otros, un camino hacia el revisionismo histórico. En conjunto, España bajo el liderazgo de Santiago Abascal sería un país que busca proyectar firmeza, orden y unidad, pero al mismo tiempo enfrentaría fuertes resistencias sociales, críticas internacionales y una polarización interna aún mayor que la actual. Porque cada medida, cada reforma y cada decisión estaría marcada por un estilo de gobierno que no busca el consenso, sino la claridad de un rumbo ideológico definido, dispuesto a dividir antes que a ceder. Imaginar a España bajo un gobierno de Santiago Abascal es, en realidad, abrir un espejo hacia nuestras propias tensiones como sociedad. Porque no se trata solo de un líder ni de un partido, se trata de un país en el que conviven fuerzas opuestas, memorias distintas y visiones radicalmente enfrentadas de lo que significa ser español en el siglo XXI. Un eventual mandato de Abascal no sería únicamente un giro en la política pública, sería una redefinición del relato nacional. Su llegada a la Moncloa representaría, para muchos de sus seguidores, el triunfo de una España firme, que no pide permiso ni se disculpa por defender su identidad. Sería la reivindicación del orden frente a lo que ven como caos, de la soberanía frente a la dependencia exterior, de la familia tradicional frente a lo que llaman ingeniería social. Pero esa misma visión, al volverse gobierno, tendría un precio.
la intensificación de la polarización, la multiplicación de protestas, el resurgir de los conflictos territoriales y una inevitable fricción con buena parte de la comunidad internacional. La pregunta central, entonces, no es solo qué haría Abascal, sino cómo respondería la sociedad española ante sus decisiones. Porque España no es un lienzo en blanco que se pueda pintar desde cero. Es un país con heridas abiertas, con memorias que laten en cada esquina, con ciudadanos que han luchado durante décadas por libertades que hoy parecen incuestionables. Un gobierno que intente modificar de raíz ese delicado equilibrio encontraría no solo apoyo ferviente, sino también resistencia apasionada. Y, sin embargo, ahí reside la paradoja. Un gobierno de Abascal podría, al mismo tiempo, reactivar el debate sobre qué modelo de nación quiere España para su futuro. Podría sacar a la superficie preguntas que durante años han estado escondidas bajo compromisos tibios: ¿es España una unión de pueblos diversos o una nación indivisible? ¿Debe la política social guiarse por valores tradicionales o por la ampliación constante de derechos individuales? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ceder soberanía a Europa o a mantenerla en nuestras propias manos? En ese sentido, más que respuestas, un gobierno de Santiago Abascal abriría escenarios. Algunos verían renacer un orgullo nacional que consideran perdido. Otros sentirían el riesgo de un retroceso histórico. Y en medio de esas dos visiones, España seguiría siendo lo que siempre ha sido: un país que se reinventa entre tensiones, que nunca se acomoda del todo en una sola identidad, que oscila entre el deseo de firmeza y la necesidad de pluralidad. Porque, al final, la verdadera pregunta no es si Abascal cambiaría España, sino cómo España lo cambiaría a él. Ningún líder sale indemne de gobernar este país. La historia reciente demuestra que la Moncloa no solo transforma la vida del presidente, sino que también pone a prueba la solidez de sus ideas, la flexibilidad de su estrategia y la capacidad de resistir a la marea de la realidad. Tal vez, si llegara al poder, Abascal descubriría que gobernar no es lo mismo que prometer, que dirigir un país diverso exige más que firmeza, exige la capacidad de convivir con aquello que no se puede eliminar ni silenciar. Y así, la España de Abascal sería, en última instancia, un reflejo de nosotros mismos, de nuestras divisiones, de nuestras pasiones y de nuestra eterna lucha por definir qué significa vivir en una tierra donde el pasado nunca se va y el futuro siempre está en disputa.